Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 1. Y aquí quiero comenzar este pequeño mensaje explicando primero qué era Pentecostés. Pentecostés era una fiesta de los judíos, del pueblo de Israel, que se había instaurado allá en tiempos de Moisés. Significaba que 50 días después de la Pascua era necesario que todos los israelitas fueran hasta Jerusalén y llevaran sus mejores ofrendas agrícolas en aquel momento. Dice la palabra, estaban todos unánimes juntos. ¿A qué se refiere esa palabra? Cuando habla de que estaban unánimes y juntos, está hablando de que había un grupo de personas que previamente se habían dispuesto a estar unánimes. Unánimes significa que usted comparte la misma idea, comparte las mismas convicciones que otra persona. Y juntos era porque estaban todos en un mismo lugar. Abro este mensaje con este primer versículo de Hechos capítulo 2, que encierra un gran poder en sí mismo. Y si usted me regala los próximos 25 o 30 minutos, me gustaría llevarlo en esta historia en donde vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, vamos a buscarlo. En Hechos capítulo 1 dice el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Este es Jesús a los 40 días después de la resurrección y está reunido con los apóstoles, con María y sus hermanos, y les dice, es necesario que no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. ¿Por qué? Porque es importante lo que va a suceder, y lo que va a suceder es que ustedes van a recibir la promesa del Padre Celestial, que es que iban a recibir al Espíritu Santo. En el verso 8 del capítulo 1 también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban, en toda Judea, que era una de las provincias de Israel en aquel momento, en Samaria, donde estaban los israelitas que habían sido capturados primero, y hasta lo último de la tierra. Jesús está en el día 40 y está hablando con los discípulos y les dice y empieza a hablarles y exhortarles acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en estos 40 días los apóstoles estaban disfrutando de la presencia de Jesús. Jesús había sido crucificado y la última vez que habían estado juntos antes de la crucifixión fue en el Monte de los Olivos, donde Jesús estuvo rogando y llorando al Padre Celestial por el proceso que iba a ocurrir. Juan capítulo 16, permítame lo busco, Juan capítulo 16, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está algunos días antes de ser crucificado, de pasar por toda esa pasión, y Jesús empieza a preparar a sus discípulos, diciéndoles primero todas estas cosas. Y antes de ese verso 7, dice la palabra muy claro, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús se está preparando para partir para su proceso. Y los discípulos están tristes porque saben que el maestro con el cual han pasado 3 años juntos se va a ir. Y dice la palabra que Jesús les dice que Él entiende que en su corazón haya tristeza, pero les da una voz de aliento, les da una señal de vida, les da un consuelo y les dice, pero es necesario que yo me vaya, porque el lugar que yo voy a dejar en medio de ustedes va a ser ocupado por otra persona. ¿Te puedes imaginar al mejor jugador de un equipo de fútbol, Leo Messi, Cristiano Ronaldo,
por el cual el equipo juega y se mueve y tiene esa vitalidad. Y en algún momento del juego dice, ¿saben qué? Al resto de sus compañeros, es necesario que yo me retire. Es necesario que yo me vaya porque va a venir alguien más a estar en medio de ustedes. Por supuesto que los discípulos iban a tener tristeza. Por supuesto que los discípulos probablemente iban a tener un desconsuelo de decir, ¿y ahora quién va a predicar? ¿Y ahora quién va a orar por los enfermos? A pesar de que ellos ya lo habían hecho. Pero Jesús era el que iba adelante. Era la punta de lanza de aquel grupo de hombres. Y Jesús les dice, es necesario que me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador. No vendría alguien más a ocupar mi lugar en medio de ustedes para darles poder. Por eso en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les está diciendo, y recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Los apóstoles probablemente estaban disfrutando de tener a Jesús después de la resurrección, después de la crucifixión. Y dice la palabra que cuando Jesús resucita se topa a las mujeres y les dice, díganle a aquellos que voy de camino y que necesito que me alcancen. Usted se puede imaginar qué bonito fue para estos hombres pasar por la tristeza de ver a Jesús crucificado, pero ciertamente en todo lo que habían creído se materializara con Jesús resucitado. Estos 40 días eran hermosos, eran fantásticos para ellos. Pero Jesús en el día 40 tenía algo en su corazón, algo en su mente, y era esta promesa, la promesa de que Él tenía que irse para que viniera el Consolador y nos diera poder. Y nos diera poder para ser sus testigos en Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Y cuando Jesús menciona este final del mundo, se está refiriendo a nuestro espacio, a nuestra Costa Rica, al país donde usted está, que en aquel momento, si estuvieras en América, no había sido descubierto. Y me seréis testigos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros daríamos fe de lo que el Espíritu Santo enviado por Jesús iba a hacer con nosotros. Muchas veces he escuchado a la gente decir, Espíritu Santo, lléname, lléname. ¿Sabes qué? Cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el sello del Espíritu Santo está sobre nuestra vida. Nosotros somos llenados por el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra también que me impresiona mucho que está en Lucas 11:13. Vamos a ir a buscarlo. Lucas 11:13. Dice la palabra que Jesús estaba orando en un lugar. Dice el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Hoy quiero compartir con ustedes, con usted que me está viendo ahí en su casa, en su carro, en la universidad, de camino no sé a dónde. Quiero compartir con usted cómo podemos acercarnos al Espíritu Santo, cómo podemos ser usados por el Espíritu Santo. En este pasaje Jesús estaba orando y uno de sus discípulos se acerca y le dice, Jesús, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús les muestra cómo orar a través del Padre Nuestro. Pero algo que este capítulo encierra, lindísimo, está en el verso 13. Y antes de eso Jesús hablaba acerca de pedir y pedir mal, o pedir y nos van a dar, llamar y nos abrirán. Y dice el verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tiene que hacer usted? Mi amado hermano, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle al Padre el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, dígale, Padre, dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Jesús está diciéndolo aquí. El que pida el Espíritu Santo al Padre Celestial, se lo van a dar. Pero mire qué curioso, en este capítulo lo primero que estaba haciendo Jesús es hablando de la oración. Jesús estaba hablando de la oración.
Jesús en el monte de los olivos, y se llama así porque hay muchos olivos, busca un lugar específico que se llama Getsemaní. Antitos de comenzar su proceso de crucifixión y antitos de entrar en esa cúspide, en ese siguiente nivel al que iba a llegar él de autoridad, Jesús está orando. Y no solamente está orando, está rogando. Es una noche en Israel, en el monte de los olivos, acompañado por sus discípulos. Y Jesús va y se postra delante del Padre. Y le dice, si puedes pasar de mí esta copa. Era la copa de sufrimiento a la que iba a ser expuesta. Si la puedes mover, Señor. Y si no, que yo no sea piedra de tropiezo, que yo no sea un obstáculo para lo que tú quieres hacer en mi vida. Y lo que tocaba hacer en la vida de Jesús. Jesús está orando y va 3 veces a hablar con sus discípulos y los encuentra durmiendo. Jesús estaba en un lugar específico en el Monte de los Olivos que se llamaba Getsemaní. Y Getsemaní significaba la prensa de aceite. En el Monte de los Olivos probablemente había muchas prensas de aceite porque cada fruto de los olivos era exprimido hasta la última gota para sacar de él aquel preciado aceite, aquel preciado líquido. Cuando Jesús está orando y se presenta delante del Padre, se está preparando para su siguiente nivel. Y Jesús es exprimido en esa oración tan fuerte que él empieza a sudar sangre en aquel momento. Es un momento clave en la vida de Jesús, así como fue clave cuando fue al desierto llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo está al acceso de una oración. La manifestación del Espíritu Santo está a tan solo una oración de ruego, una oración de súplica, una oración al Padre de decirle, Señor, dame tu Espíritu. Curiosamente, cuando Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:8, en Hechos 1:4 y después en Hechos 1:8, no se muevan de aquí, quédense en Jerusalén. Las instrucciones que está dando Jesús en ese momento, ¿sabes? Lo está haciendo en el Monte de los Olivos. Esa es la palabra que ellos te regresaron de aquel lugar de los olivos en Betania, cerca de Betania. Jesús les había enseñado esa noche antes de la crucifixión que era importante orar, porque la oración lo que hace es que suprime nuestra carne. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. El Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto para actuar en nosotros. Pero ¿qué es lo que estorba muchas veces? Nuestra carne, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestros sueños. Pero el Espíritu Santo está ahí dentro de ti. Dice la palabra en Hechos capítulo 1:8 que Jesús les dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y más adelante dice la palabra también en el verso 13 del capítulo 1, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y vea lo que dice el verso 14. Aquí los discípulos ya estaban madurando. Eran los mismos discípulos de cuando estuvieron en el Monte de los Olivos velando con Jesús. Bueno, se durmieron. Pero esos discípulos ahora en Hechos están transformados. Empiezan a recibir una transformación. Entienden que Jesús, al llevarlo al Monte de los Olivos y decirles, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y les va a dar poder, estén juntos, estén unánimes, los discípulos entendieron qué tenían que hacer. Este verso de Hechos capítulo 1 verso 14 nos da una clave importante. La primera clave que di al inicio fue que tenemos que pedir al Padre el Espíritu Santo, porque Jesús dice, pedidle al Padre y Él os dará el Espíritu Santo. Y aquí la segunda clave es, todos estos perseveraban unánimes
en oración y ruego. ¿Qué hizo Jesús en el Monte de los Olivos antes de ser crucificado, antes de ser apresado? Estuvo orando y rogando por la voluntad del Padre sobre su vida. Y eso hizo que una transformación existiera en él y pudiera enfrentar el cáliz que tenía enfrente. Y ahora los discípulos, dice la palabra, todos estos perseveraban, es decir, lo hacían continuamente, estar unánimes, todos en un mismo sentir, en una misma oración. ¿Y cuál cree que podría ser esa oración? La oración que hablaba Lucas 11:13, danos tu espíritu, porque Jesús les acaba de decir que iban a recibir el Espíritu Santo. Esta era la oración de los discípulos, de María y de los hermanos de Jesús, que dice la palabra ahí. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No es lo mismo orar y rogar, son dos cosas diferentes. Dice la palabra que estaban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Recuerde que había pasado, dice la palabra que en este momento Jesús es alzado al cielo y habían pasado 40 días de los 50 de Pentecostés. ¿Cuántos días estuvieron juntos y unánimes los apóstoles, María, las mujeres y los hermanos de Jesús? Yo creo que fueron 10 días. 10 días rogando y orando por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Entonces cuando viene ahora en el capítulo 2, verso 1, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta de los israelitas, que celebraba la entrega de las tablas de la ley a Moisés, entonces dice, estaban todos unánimes y juntos. ¿Por qué estaban unánimes y juntos? Porque sabía que era la única forma de recibir al Espíritu Santo. Estando juntos, unánimes, orando y rogando. ¿Qué estaban haciendo? Orando y rogando. Padre, danos tu Espíritu Santo. Señor, danos tu Espíritu Santo. Confesamos lo que dijo Jesús, que era necesario que Él se fuera y que el lugar de Él en medio de nosotros lo tomara el Espíritu Santo. Y entonces ahora sí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo a causa de la oración, del ruego, de clamar por la promesa de que vendría un consolador, de pedirle al Padre, danos tu Espíritu. Y dice, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué había tanta gente? Porque era la festividad de Pentecostés. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Algo interesante es que nadie tenía miedo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no hay temor. Cuando el Espíritu Santo actúa, no hay temor. Y mire qué interesante que esta manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas humanas que no dominaban los discípulos fue entendida por otros que no creían. La manifestación del Espíritu Santo fluye a través del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, de aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero fluye para que otros crean. Fluye para el beneficio de otros. Mire qué interesante que la manifestación del Espíritu Santo aquí no fue dentro de una iglesia, no fue dentro de una sinagoga, y fue para todos aquellos que estaban reunidos festejando el viejo pacto. Dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y en Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cicere,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Había un montón de gente de todos los lugares, como dijo Jesús, que lo haríamos a todas las naciones. Mi amado, mi amada, quiero decirte que no hay nada más que tú puedas hacer para que el Espíritu actúe sobre tu vida que oración y ruego y estar juntos y unánimes. Este domingo que tuvimos esta palabra en la iglesia fue muy bonito ver a la gente reunida y todos juntos y unánimes festejando al Señor en alabanza, orando juntos y unánimes por el Espíritu Santo. Había una atmósfera diferente, porque yo creo que estábamos todos preparándonos para recibir al Espíritu Santo. No porque Él tenga que venir e irse como en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Sansón, de David, de Moisés, no. Pero es que nosotros tenemos que hacerle un espacio al Espíritu Santo. Tenemos que sacar ese espacio. Los discípulos y María y los hermanos de Jesús estuvieron durante 10 días clamando juntos y unánimes por esta manifestación. Vea qué interesante, porque después de esta manifestación del Espíritu Santo, ninguno de los que dice la palabra que fue lleno volvió a decir: lléname, Espíritu Santo, lléname y úsame. No. Cuando recibes a Jesús, eres lleno del Espíritu Santo. Y lo que toca ahora es actuar. Contaba la vez pasada en la iglesia, cuando comentaba este mensaje, que muchas veces uno se matricula en carreras. Una carrera de obstáculos, una carrera ahí de 10 kilómetros que hay que ir por la calle, y casi siempre el patrocinador que está en esa carrera te da una bolsa de regalías. Y entonces mucha gente se matricula en las mejores carreras porque son las que dan las mejores regalías. Te dan galletas, suplementos vitamínicos, te dan cosas como atunes y ese tipo de cosas. Y mucha gente va por la regalía. Y cuando tú compras esa membresía, cuando tú recibes la inscripción, te dan la regalía. Mucha gente abre la regalía y ve qué es lo que hay ahí, y otra simplemente la guarda debajo del brazo. Cuando entramos con Jesús, es como si entráramos en esa carrera. Jesús nos dice: venga, yo ya pagué por usted, inscríbase, venga y corra la carrera del Evangelio. Y aquí mire, hay una bolsa de regalías, hay una bolsa de regalos, que es el Espíritu Santo, que son los dones, los frutos, el fruto del Espíritu Santo y los dones. Pero muchas veces el cristiano o la persona que cree en Cristo no abre esa bolsa y no investiga qué fue lo que le dieron. Segunda de Corintios 3, y con esto termino. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, verso 16. Dice el título de este capítulo 3, ministros del nuevo pacto. Usted sabe que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba de su presencia, el velo que estaba en el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo a causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue la sangre del Cordero perfecto que nos dio entrada a ese lugar. Mientras en tiempos de Moisés, la gloria del Señor, que no es lo mismo que el Espíritu Santo, la gloria del Señor llenaba el tabernáculo, todos tenían que salir porque nadie podía estar al mismo tiempo. Dice que Moisés, cuando tenía esos encuentros, tenía que cubrirse la cara. Cuando Salomón edifica el templo y hace una gran ceremonia, la gloria de Dios entra en el templo y todo el mundo tenía que salir. Pero ahora, eso pasaba en el viejo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, como Jesús, como mediador, único mediador entre Dios y los hombres, nos da acceso a que el Espíritu Santo more con nosotros y no tengamos que retirarnos. Dice la palabra que en el Nuevo Testamento que Dios buscó dónde poner su presencia, dónde poner su Espíritu, y no encontró un lugar más perfecto y más idóneo que el corazón del hombre. Dice el
capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, y aquí voy a hacer una modificación, voy a leerles esta versión que me gustó mucho y la leí ayer en el culto. Y dice así, sería el último versículo, vamos a leer desde el 17. Vamos a ponerlo aquí y dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estoy leyendo 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Y dice entonces, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Hay libertad de que puedas abrir lo que Dios ha preparado para ti a través del Espíritu Santo. Hay oportunidad de que puedas decirle al Espíritu Santo, necesito que consueles mi corazón, mi alma, que me abraces, Señor, que me guíes. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Vea qué lindo lo que dice. Así todos nosotros, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, con el rostro descubierto, ya no como Moisés que se tapaba, reflejamos como en un espejo. Nosotros no tenemos ningún poder, mi amado, mi amada. Nosotros no tenemos ningún poder, no podemos hacer nada. Nosotros lo único que hacemos es reflejar la gloria del Señor. Ayer decía en el culto, ¿la luna tiene luz? ¿La luna puede brillar? No, no puede. Y cuando usted ve esa luna, aquí en Costa Rica hay un lugar que se llama Guanacaste, muy bonito. Cuando usted ve esa luna allá en las llanuras de Guanacaste, una luna llena, blanca, esplendorosa, que usted no necesita luces porque ilumina todo. Esa luna lo que está reflejando es el poder del sol. La luna lo que está haciendo es simplemente reflejando la potencia y majestad del poder que tiene el sol. Así somos nosotros. Nosotros somos simplemente una luna que reflejamos el poder, la majestad, la fuerza de un Dios que envió a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y aquí lo dice en la palabra. Somos además transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede transformarte, mi amado, mi amado hermana. Es el único que puede transformar tu vida. Y eso se logra a través de una oración y ruego juntos y unánimes. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que donde estén reunidos uno más en su nombre, ahí estará su presencia, ahí estará su espíritu y se manifestará. En este día yo quiero orar por usted que me está viendo. Y si usted pudiera encontrar a alguien más, algún hermano más en Cristo con el cual usted pueda orar y juntos y unánimes decir: Señor, danos tu espíritu. Padre Celestial, danos tu Espíritu Santo, porque ahora yo soy reflejo de tu gloria. Sería magnífico para tu vida. Los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias al Padre Celestial porque me permitió compartir un mensaje más con usted. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima si Dios quiere. Chao.